¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están también ahí en el Zoom? Vamos a seguir debatiendo entonces en este segundo encuentro de geopolítica y metafísica, intercambiando, con preguntas, respondiendo. Bien, entonces, a ver, ¿alguien que quiera preguntar? Bueno, esto creo que lo estuvimos hablando, pero me preguntan qué opino sobre si estamos frente a la caída de Occidente. Si es el principio del fin, como diría Ernesto Sábato, respecto a lo que es Occidente como dominador del mundo. La mayoría de las personas, de los analistas, opinan que como que la caída es irreversible, la caída económica sobre todo es irreversible, y la caída del dominio mundial también. Lo cierto es que hoy Occidente uno está pudiendo observar que está pudiendo, está en una caída, está en un declín, como se dice. Fíjense qué interesante es. Hoy en día Rusia logra sobrevivir perfectamente a las sanciones económicas Occidente. Antes, en el mundo, era muy difícil tener buenos indicadores económicos o no una catástrofe si Occidente te hacía la cruz. Hoy en día se ve que económicamente se ha producido como una bipolarización que antes era muy difícil de poder lograr. Y fíjense que hoy en día Occidente tiene cada vez más incendios geopolíticos. Lo habíamos hablado. Israel, el Alto Karabaj, lo que se llama el Nagorno-Karabaj, que es la frontera. También tiene en Ucrania, tiene los levantamientos en África, tiene el tema de Taiwán. Taiwán es uno de los grandes momentos geopolíticos que habrá en la historia. Esto es muy importante de entender, ¿sí? Porque Taiwán hoy en día es informalmente un gran satélite de Occidente implantado en Asia, como lo era Hong Kong. Pero ya China, con Hong Kong, ya metió la garra y dijo, esto es mío. Los occidentales protestaron, pero no había forma de poder lograrlo. Y Taiwán es una especie podríamos decir, de Islas Malvinas para Argentina, una comparación. Es la herida que en algún momento tiene que cerrar. Entonces, esto que hablábamos la otra vez, está afrontando demasiados incendios. Y fíjense cómo, de alguna manera, en esta guerra global, lo que los antioccidentales armaron, ¿sí? Conscientemente o inconscientemente, estratégicamente o no, pero es como una especie de guerra de guerrillas. Es como que le produce varios fuegos muy importantes y Occidente va a necesitar un respiro, ¿sí? Bien, eso respecto, pero creo que esto ya lo había dicho. ¿Cuáles son los grandes desafíos de Argentina? Me preguntan con la era Milei. Bueno, hay muchas preguntas sobre Milei. Yo creo que si yo le tuviese que hacer una pregunta a Milei en una conferencia de prensa, yo le diría, señor presidente, ¿qué va a hacer con la cartelización inevitable de Rosario? O sea, seamos serios en el sentido, no serios, porque serios parecería que los demás no son serios, así que no es. La historia demostró que todos los estados nacionales han tenido que de alguna manera llegar a un arreglo con el narcotráfico para tolerarse mutuamente, porque si no
son baños de sangre, ¿sí? Y esto lo hemos explicado en un montón de videos de geopolítica del narcotráfico. Fíjense que hice un video de geopolítica del narcotráfico hace 6-7 años y o sea, si tengo que volver a actualizar eso, tengo que volver a decir exactamente lo mismo que dije. Por ahí, con la diferencia de que aparece ahora el fentanilo desplazando a la cocaína. Pero bueno, es otro tema, sí. Le preguntaría entonces, ¿cuál es el plan? Porque el plan de entrar por la fuerza, de verdad, los carteles tienen mucha plata. El Estado que no es apoyado, de alguna manera, latinoamericano, no le dan los recursos, no le van a dar los recursos armamentísticos. Y ahí volvemos al tema de siempre, ¿sí? Entonces hay que pedir ayuda a una potencia, le pedís armas a Estados Unidos, entonces te volvés dependiente de Estados Unidos, perdés un poquito de soberanía y lo más importante de todo es que finalmente no solucionás el tema del narcotráfico. Lo desplazás por ahí lo podés desplazar de Rosario en Argentina a otro lado, como han hecho en Colombia. En Colombia han desplazado al narcotráfico y han dicho, bueno, en este territorio, gente, ustedes no se metan. ¿Sí? Esto funciona perfectamente. Si quieren armar sus chanchullos, ¿sí? sus cosas ilegales, háganlo acá. Pero, ¿qué es lo que está pasando con el tema del narcotráfico? Es que el narcotráfico inyecta mucho dinero en la economía en la cual se implanta. Yo siempre tomo el caso de Colombia y de México, que son países que conozco bastante. Y en ambos países, fíjense que de alguna manera el narcotráfico se termina acomodando dentro del sistema político, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Ok? Pero bueno, si hablamos de narcotráfico, y ya con esto cierro un poquito el tema del narcotráfico, lo que uno tiene que decir es que esto es válido no solamente para el presidente Milei y la ministra de Seguridad o quien sea, esto es válido para cualquier país, ¿sí? El narcotráfico es un problema que se resuelve mínimamente a nivel regional. Esto es la primera cosa que uno tiene que tener claro. Pretender resolverlo a nivel nacional es, como decimos, como mucho, y no creo que lo logres, es sacarlo de tu territorio. Pero una vez que el narcotráfico implementa y pone su salida en tal puerto, como es en el de Rosario, como es en el de Marsella, etcétera, 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 es muy difícil poder sacarlo, a menos que, y esto es algo que, como lo decimos siempre, ¿sí? A menos que legalicen el fentanilo y la cocaína, como lo han hecho con el alcohol. Y ya. Entonces eso permite que se puedan blanquear esos capitales. Porque el problema no es la cocaína o el alcohol. El problema es por qué la gente necesita eso. Eso se da en los grandes debates sobre el narcotráfico. Fíjense, y que acá entramos en lo que es la metafísica. Lo que tiene que pensar cualquier persona que quiera resolver el tema del narcotráfico y que lo tiene que resolver a nivel global, eso es otro tema. De nada te sirve sacar el narcotráfico de América Latina, ¿sí? Porque, legalizarlo, en América Latina, porque si lo legalizas en América Latina, pero Estados Unidos y Europa, que son los mayores consumidores, no lo legalizan, es lo mismo. Va a perdurar el problema. Entonces, bueno, eso también es importante. Ok, bien. ¿Qué otra pregunta? Hay muchas narcotráficos. Bueno, creo que eso ya respondí todo. Hablemos un poquito de... sí. Me preguntan sobre el CRISPR. ¿Qué opino eso del CRISPR? Porque publiqué en el Twitter, ¿sí?
un artículo del diario El País del 15 de diciembre, en donde la Agencia Europea de Medicamentos recomienda autorizar el primer tratamiento de edición genética con el CRISPR, contra 2 enfermedades potencialmente letales. Entonces me puse a investigar un poquito sobre el CRISPR, ¿sí? Utilicé la inteligencia artificial y después estuve viendo algunos artículos y vi que el tema del CRISPR es muy fuerte, porque es algo que permite editar el ADN de las personas. Es una tecnología que permite editar el ADN de las personas. Entonces, es como que es un corrector del ADN. El ADN tiene algunas fallas, ¿sí? Que hacen que, por ejemplo, personas tengan, esto contaban en los artículos, fallas en los huesos. Hay un video muy interesante en Twitter que busquen CRISPR y van a ver un video de una persona cómo nació. Creo que eso lo posteé en mi Twitter. Sí, está posteado, ¿sí? Pongan Portía Gabor y van a mostrar cómo el corrector de ADN funcionó en un chiquito. Bien, entonces, lo bueno entonces es que puede de verdad modificar enfermedades genéticas. Esto es súper interesante. Pero los peligros que tiene, es que es como que vos empezás a poder programar el tipo de ADN que querés. ¿Se entiende? Es como que empezás a podés elegir el tipo de bebé, ¿sí? Que querés crear. Si alguien quiere crear todos bebés negros, de ojos azules y con un coeficiente intelectual fuera de altísimo nivel, vos podés empezar a crear todos esos bebés. Entonces, lo que decía la inteligencia artificial, que hay principios metafísicos muy importantes que se ponen en juego, porque es como que estás creando una nueva raza. Entonces dice, habría mucha diferencia entre estos nuevos seres que crecen y que son como unas especies de guerreros arios, por decir una metáfora, pero negros, podríamos uno decir para cambiar un poquito la metáfora, y que para el otro ser humano va a ser muy difícil poder competir con ese ADN perfecto. Entonces, hay principios éticos y metafísicos muy importantes que están en juego con el CRISPR, pero que es un cambio muy importante para las futuras generaciones. Y fíjense que yo empezaba a hablar sobre esto diciendo que la Agencia Europea de Medicamentos, ¿sí? Hay un lobby que está muy interesado detrás de la implementación del editor de ADN. O bien, ¿sí? Porque sabe que va a haber mucho dinero con eso, o también porque le interesa estar ahí en el momento en donde se editan el ADN de la humanidad. Y yo siempre digo que, por eso, a mí me dicen, Dami, ¿por qué te la pasás diciendo que el sistema democrático es una farsa? Porque yo digo cosas tan importantes como estas. El ser humano no las elige. El ciudadano no participa de esas decisiones. Participan lo que se llaman otros lobbies, otros arcontes, una élite muy chiquita, pero el ciudadano común no participa. Entonces, si en las decisiones importantes, o tan importantes como estas, que están en juego el futuro de la humanidad, vos no podés elegir, ¿para qué vas a votar? ¿Se entiende? Por eso digo, o votemos, como yo siempre digo, respeto al que quiere votar, pero digamos, bueno, votamos dentro de esta farsa porque sabemos que nada de lo que puede salir de este sistema puede ser algo bueno para el ciudadano, porque está demasiado corrompido hoy. Entonces, bueno, vuelvo a esto. La tecnología CRISPR es súper interesante. Muchas gracias ahí por la
por las preguntas. Dami, habla de Israel y Palestina. Wow, hablé hoy. Bueno, la otra vez hablé un montón. ¿Qué puedo decir? Israel y Palestina son guerras, son lo que se llaman guerras asimétricas, ¿sí? Podríamos hacer ahí como, creo que así, podríamos nombrar guerras asimétricas. Podríamos nombrar, esto lo tenía escrito aquí, acá lo tengo, ¿sí? Está Israel y Palestina, ¿sí? Una guerra asimétrica que está durando 50, 60 años. Fíjense cuando Europa, sobre todo Inglaterra y Francia, se enfrentaron a Libia, destruyeron Libia, ¿sí? Otra guerra asimétrica, 2011. Cuando Estados Unidos invadió Irak de Saddam Hussein en el 2003, estoy leyendo un post. Reino Unido versus Argentina, 1982. Eso también es una guerra asimétrica. Yo sé que las Islas Malvinas, el tema de Malvinas, toca fibras muy sensibles en los argentinos. Yo soy argentino y lo entiendo, pero es una guerra asimétrica. Esto ya lo expliqué, fíjense. Lo mismo, respecto al tema de Malvinas, grabé un video hace 7, 8 años. Me preguntan, Dami, ¿por qué no haces un video sobre la guerra de Malvinas? Y el día que este video deje de ser de actualidad, yo hago otro video, pero hoy en día tengo que repetir exactamente lo mismo que dije, por ahí con mejor calidad de voz, mejor calidad de sonido, pero el contenido es el mismo. Bueno, sí, y también como ejemplo de guerras asimétricas, también está bien, la gran guerra asimétrica, la gran novela de una guerra asimétrica heroica, que es la de los espartanos, ¿sí? La batalla de las Termópilas, 480 a.C. Las puertas del fuego se llama la novela, una novela geopolítica, una novela, está muy buena, para aquellos que no la han leído, que no conocen la historia. Ahí está, sí, van a ver que mucha gente conoce el nombre Leónidas, pero no sabe de dónde viene el nombre Leónidas. Viene de la batalla de las Termópilas. Entonces, grandes guerras asimétricas son estas. Y después, bueno, si quieren comentar otras guerras asimétricas que ustedes se acuerden, cuando esté ahí publicado, agréguenlas. Macabeos contra los persas, tal vez sería otra, o los griegos me parece que eran, pues me tengo que fijar eso. Bien, otro tema, a ver, elijo. Dami, opinás sobre el conflicto por el Esequibo entre Venezuela y Guyana, la Guyana inglesa, como la conocíamos cuando éramos más pequeños. Imagínense que recién hablábamos de los incendios que tenía Occidente. Imagínense que los antioccidentales, lo que se llama ahora en Europa lo han llamado el sur global. El sur global. Lo que no es Occidente sería el sur global. Bueno, vamos a utilizar esa definición. Es válida. Entonces el sur global es todo lo que está unido y que no pertenece a Occidente. Dami, ¿el terrorismo hace parte del sur global? Muy buena pregunta. Bien, entonces, ¿qué opino de ese tema? El otro día una persona ahí en YouTube me hizo un comentario muy interesante. Me dijo como que en los temas nunca daba mi opinión, nunca me jugaba. Es una pregunta importante, porque, y esto por ahí lo aclaro, ¿sí? En mi manera de ver la geopolítica, no es una cuestión de buenos y malos. Es una cuestión de distribución del poder.
para mi forma de ver las cosas, si uno geopolíticamente analiza en términos de buenos y malos, es una grilla muy peligrosa, una grilla de análisis. En fin, bueno, hablamos del Esequibo. Cuando recordemos que, bueno, para la gente que no lo sabe, el Esequibo es un territorio que está en disputa entre Guyana y Venezuela desde hace bastante tiempo. Un territorio con muchos recursos naturales, y Maduro hizo un referéndum preguntándole a la gente si le parecía bien no sé, tratar de o interesarse a la soberanía del Esequibo. No sé cómo planteó bien el referéndum, lo cual hizo que las tropas se movilizaran en las fronteras de ambos países. Y entonces yo ahí pensé y dije, wow, el sur global le va a lograr abrir un incendio a Occidente ahí. Ya se empieza a poner pesada la cosa, ¿sí? Porque recuerden que la doctrina Monroe marca que América Latina es la zona de seguridad de Estados Unidos. O sea, todo lo que pasa ahí impacta la seguridad nacional de Estados Unidos. En otras palabras, ¿sí? Para la gente que quede más claro, que tiene derecho a ripostar armamentísticamente. O sea, están en su territorio, ¿sí? Como la OTAN. La OTAN es el territorio de Occidente y el territorio de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que el que se mete con un miembro de la OTAN, Estados Unidos y Occidente avisaron a todo el mundo y dijeron: nosotros disparamos. Esto lo explicaba de por qué Ucrania, ¿sí? Por qué Ucrania, con la intervención de Rusia, perdón, miren, el lapsus, en vez de Rusia, decía Estados Unidos, porque parece que es lo mismo, que Rusia, mucha gente me preguntaba, pero ¿cómo puede ser que Rusia haya entrado en Ucrania y que Estados Unidos no haya disparado? ¿Por qué? Porque Ucrania no pertenece a la OTAN, ¿sí? Acuérdense que en esta nueva era que vivimos, las armas nucleares sirven como disuasión. Entonces, todo lo que queda afuera de la OTAN, técnicamente la OTAN no tiene derecho a reclamar, pero Venezuela es algo diferente. Apenas Venezuela fue a la frontera, ¿sí? Yo dije, Estados Unidos no lo va a dejar a Venezuela, ni siquiera que se imagine que le va a abrir ahí la caja de Pandora. Además, olvídense, porque todos los presidentes latinoamericanos y suramericanos presionarían para que no haya guerra. ¿Por qué? Porque se abre la caja de Pandora, ¿sí? Ahí se producen unos movimientos migratorios, se llena de armas el continente, se produce lo que, fíjense que, hablando de Venezuela, hace 1, 2, 3 años, no me acuerdo, la verdad, pero eso lo pueden buscar. Yo preguntaba, decía, fíjense que ¿es Venezuela la nueva Siria de América Latina? Fíjense lo que pasó en Siria. Se abrió la caja de Pandora en Siria, cambió todo. El Líbano, ¿sí?, recibió un 30% de inmigración. ¿Vos sabés lo que es imagínense, vos sabés lo que es que tu país aumente en un año un 30%? Está todo saturado. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Y después también hay otra cosa. Y yo, fíjense que lo posteaba la otra vez, ¿sí? ¿Qué hubiese pensado la UNASUR de que uno de sus miembros, en este caso Venezuela, decida unilateralmente una anexión de un territorio en disputa con otro miembro de Sudamérica? Eso es impensado, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué hicieron eso?
wow, algunos dicen que bueno, que están las elecciones cerca y que Maduro se la ve complicada, entonces no hay, como dice el viejo manual maquiavélico, armate, no sé si dice eso, pero uno lo sabe. Hay una película muy interesante, geopolítica, que se llama Mentiras que Matan, con Dustin Hoffman, en donde es una parodia, no es una parodia, ¿cómo se dice? Es una reminiscencia que en base a lo que le pasó a Clinton cuando estaba el tema de la Lewinsky, por ahí algunos que son más jóvenes lo van a tener que buscar, en donde en la película pasa un caso similar a ese y el presidente empieza a perder popularidad y los asesores de comunicación deciden armar una guerra para desviar la atención y reforzar la popularidad, y lo van a buscar a Dustin Hoffman como director de película de armar esa guerra, ese guión. Fíjense, esa película tiene, no sé cuánto debe tener 10, 20 años, ¿sí? Y todo sigue igual. Entonces, bueno, tal vez por las elecciones, tal vez es para mostrarle a Occidente, ¿sí? Decirle, mirá, tratemos de entendernos porque yo en cualquier momento puedo activar eso. ¿Y para qué vamos a crear un lío? Bueno, Occidente de su lado dice, sí, vos lo activás y yo te barro. Y ahí entramos en qué hace Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense lo que yo digo siempre. El caso de Venezuela, el caso de Siria, el caso de Israel, nos va mostrando que cada vez el margen de maniobra es cada vez más estrecho. ¿Por qué? Porque esto es como las películas. Todo el mundo está hipernuclearizado, ¿sí? Quiere decir que tiene una sobredosis de armamentos nuclear y cualquier tipo de conflicto puede hacer que todo el mundo, que el planeta explote. ¿Viste? Como en esa serie. Yo siempre cuando doy charlas para explicar lo que es la hipernuclearización, digo, acuérdense de esa serie donde todos se están apuntando con todos, o en las películas. Dice, mejor nos calmamos porque acá nos morimos todos. Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces Venezuela también, porque todo puede engendrar una escalada de violencia que puede llevar a las potencias. Por ejemplo, Occidente, que estaría detrás de Guyana, y el sur global, que estaría detrás de Venezuela, a enfrentarse entre sí. Y, siempre digo esto, tengan en cuenta que esto es como el Juego de Tronos. Muy buena serie. Yo siempre, ¿qué es la geopolítica? La geopolítica, así, desde el punto de vista realmente global, se puede resumir en estos juegos de tronos, que son, ¿sí?, estos grupos de poder. Y lo que uno aprende, ¿sí?, en el Juego de Tronos y en la serie, y viéndolo aquí también en la realidad, es que nadie quiere perder el reinado. ¿Sí? Ni China quiere dejar de existir, ni Estados Unidos quiere dejar de existir. Entonces, ¿para qué van a hacer explotar el mundo? Si el mundo, ¿sí?, es lo que lo alimenta. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, el sistema financiero para sobrevivir? O como le dicen en metafísica, el arconte del sistema financiero, para poder sobrevivir si el mundo se destruye. Bien, otra pregunta. De Ucrania, que hable de lo que está pasando en Ucrania. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Ucrania en estos momentos, que tiene Zelensky en estos momentos, son dos objetivos, ¿sí? El objetivo global es recuperar el territorio que, según su punto de vista, Rusia le robó, y es un punto de vista difícil de discutir, ¿sí?, porque se produjo una anexión. Eso es por un lado. Pero lo que más le preocupa, creo que yo, en el corto y mediano plazo a Zelensky, es que Israel y Palestina está perdiendo la batalla comunicacional. Eso sería el resumen de lo que más le preocupa a Zelensky, porque pasó de moda. Fíjense, vivimos en lo que se llama, esto lo decían en Francia en los años 90, lo que llaman una sociedad del espectáculo, en donde si perdés el centro de atención,
tenés muchas posibilidades de dejar de recibir armamento, para poder mantenerte, ¿sí? Y una de las cosas también que le vino muy bien a Rusia, y por eso por eso el conflicto de Israel y Palestina ayudó mucho a los rusos. Entonces no es que uno dice, bueno, lo hizo Rusia, pero uno sí podría decir, si Rusia se enteró, le gustó la idea. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque saca del foco de los grandes medios el tema de Ucrania. Entonces Ucrania deja de ser una preocupación para la población, por lo tanto en los senados es más fácil bajar los presupuestos, etcétera, etcétera. Y ahora el gran foco de atención es Israel y Palestina. Entonces Zelensky, me imagino que además de estar reunido con sus generales armamentísticos, está reunido con sus generales comunicacionales, que son muy importantes, y les estará diciendo, muchachos, ¿cómo hacemos para que se vuelva a hablar de nosotros? Porque nosotros necesitamos más armas para poder enfrentar a los rusos, si no, ¡pum! Y en el conflicto también con Ucrania, lo que también Occidente se está dando cuenta de que la recuperación del territorio anexado por Rusia por las malas va a llevar muchísimo tiempo, por lo tanto, muchísimo dinero. Y la reflexión que yo siempre le digo a la gente que haga sobre este tema, ¿sí? Esto es lo que siempre decimos de que nos parece, cuando siempre me preguntan cuáles son los nuevos paradigmas de esta nueva era en la que vivimos, yo creo que, o qué es ser revolucionario, ¿qué es hoy en día ser revolucionario? ¿Sí? Que eso, para los que les gusta la astrología o la metafísica, se llama la energía uraniana. ¿Qué es ser revolucionario? Entre otras cosas, es ser consciente comunicacionalmente. Aquel ciudadano que puede discernir conscientemente las influencias mediáticas que está recibiendo. Fíjate cómo la gente pasa de Ucrania, y uno se incluye ahí, uno también cae a veces en las trampas, pero uno pasa de hablar de Ucrania a hablar de Palestina, ¿sí? Y los medios de alguna manera hasta terminan decidiendo de qué te vas a preocupar. Eso es otro tema, ¿sí? Y por eso esto es otro tema que hablábamos, y esto es acuérdense que hablamos mucho de la democracia, y la democracia siempre que uno, desde mi punto de vista, cuando uno tiene que hablar, y por qué, volvemos al tema de por qué digo que la democracia es una farsa, porque cuando uno analiza el tema de la democracia, lo tiene que hacer en términos metafísicos, y esto es lo mismo que decíamos con el editor del ADN, son temas que revelan, que relevan de conceptos metafísicos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Podemos editar el ADN de las personas? ¿Es bueno para el humano crear una especie de raza aria, como dije? Son términos metafísicos. El tema de la democracia, fíjense, uno vota a quien vota, ¿sí? Los medios de comunicación siguen decidiendo qué es lo que va a tener el ciudadano o de qué va a estar preocupado el ciudadano. Y una de las cosas que mucho le cuesta al ciudadano es poder tener la capacidad de discernir y decir, estos medios trabajan para estos trabajan para estos. Escucho lo que me dicen esto, escucho lo que me dicen los otros y saco mi propia conclusión, lo que se llama en metafísica, mi propio pilar del medio. Pero si yo me creo que la verdad está de un lado o del otro, entonces estoy cayendo en la trampa de lo que se llama el maniqueísmo, ¿sí? Y volvemos a esto de que les había comentado, de que una persona me había preguntado por qué no me implicaba o por qué no daba mi opinión respecto a los temas. Y yo lo que decía, volvemos a esto, ¿sí? Analizarlo en términos de buenos o malos no te sirve para el análisis. Bien. ¿Qué más?
¿Qué opino de Elon Musk? Wow. Está bien porque Elon Musk se está transformando en un gran actor de la geopolítica. Fíjense que esto lo comentábamos, que a Elon Musk cuando un país recibe a Elon Musk, parecería está recibiendo un dirigente, ¿sí? Le tienen la alfombra roja como los grandes presidentes de las grandes potencias. ¿Por qué? Porque la alfombra roja no es para los presidentes, es para los grandes decididores. Y que te apoye Elon Musk es como que te apoye un país virtual, pero un país. Cuando Elon Musk estuvo en Israel, ¿sí? Esto después búsquenlo, lo reciben como si fuese un jefe de Estado. ¿Qué opino de Elon Musk? Tiene cosas muy interesantes. A mí hay cosas que me parece que tiene cosas súper interesantes. Cuando publica cosas siempre le presto atención porque son cosas que a mí me interesan mucho. Tiene cosas de metafísica, tiene cosas de geopolítica. Bueno, después, esto amerita otro encuentro, pero es una persona que se considera, según ciertos analistas, como antiwokista. Entonces ahí salimos a qué es el wokismo. Búsquenlo con la inteligencia artificial, búsquenlo en Google, pero ya cada vez se está empezando a hablar más del wokismo. Fíjense que el otro día vi que Elon Musk fue recibido a un país y fue con su hijo, y se presentaba, ¿sí? Fue con su hijo, después el de seguridad se llevó al hijo, y Elon Musk le dice: mire, les traje a mi hijo para que se acuerden de hacer hijos. Porque, y ahí después disparó contra el wokismo. ¿Qué es el wokismo? El wokismo es como lo políticamente son los talibanes de lo correcto. Eso es lo que le critican al wokismo. Por otro lado, el wokismo tiene cosas que uno dice: wow, sí, estos son los derechos humanos. Entonces, sí, uno está de acuerdo. Pero el wokismo tiene que ver con, esas son las críticas, el wokismo tiene que ver con todo lo que son los valores occidentales, los valores de Hollywood, que tienen que ver con la libertad de opinión, tienen que ver con todo lo que es el movimiento transgénero. Entonces los antiwokistas dicen que pone en peligro el concepto de familia tradicional. Uno podríamos decir que el opuesto del wokismo es el tradicionalismo. Esas serían las dos campanas, ¿sí? Los dos polos que tendrías que interesarte para poder tener tu propia opinión sobre, y entonces, ¿a dónde vamos como humanidad? ¿Entre wokismo o entre tradicionalista? Y cuando escuchás los argumentos del tradicionalismo y del wokismo, te vas a identificar, si lo haces tranquilo, libremente, te vas a identificar con cosas de los dos lados que dicen que son muy interesantes y con las que uno de alguna manera concuerda. Entonces otra vez se vuelve. Bueno, hay que hacer un equilibrio entre los dos. Elon Musk como buen tradicionalista o como buen antiwokista, cuando dice cosas de los criticando al wokismo, algunos argumentos son muy interesantes. Bien, y Elon Musk también, una de las cosas que me parece interesante, que ustedes saben que se compró el nombre de Tesla, ¿sí? Fíjense la inteligencia de este hombre y de lo lejos que vio y de lo precursor que es. Uno ya sabe quién es Tesla, es el padre, entre otras cosas, de los grandes Da Vincis del siglo pasado, y es el que promueve sobre todo la gran revolución del futuro, que es la energía libre. Eso es otro tema súper importante en la geopolítica. El tema de la energía libre es como la llegada de Internet, ¿sí? Va a cambiar muchísimo la humanidad. Y él de alguna manera compró la marca, patentó el nombre Tesla. Fíjense la genialidad a nivel financiero de este hombre, de Musk. Entonces, una persona así me parece súper interesante. Después, por ahí uno concuerda en algunas cosas y en otras cosas no. Otros tradicionalistas conocidos o antiwokistas,
lo tienen a Donald Trump, Bolsonaro, Milei en Argentina es bastante también antiwokista, porque son del mismo eje, fíjense, esto lo hablábamos, ¿no? Bolsonaro, Trump y Milei constituyen un eje que uno podría, o un arconte, o pertenecen a un lobby, como quieran llamarlo, que tiene como varios nombres, podríamos llamarlo el lobby antiwokista, ¿sí? También pertenecen a otro lobby en simultáneo que es el lobby sionista, ¿sí? Los tres pertenecen, sobre todo Trump y Milei, Bolsonaro no tanto, porque él es más católico, ¿sí? Lo otro, Trump y Milei son más judeocristianos, pero igual se entienden, igual se llevan bien, ¿sí? Esto también es interesante, ¿sí? Y esto también lo dije, en mi opinión, para mí, también ese lobby se podría llamar un lobby masónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque están muy metidos con todo lo que es el esoterismo, tanto Trump, tanto Bolsonaro, pero sobre todo Trump y Milei están muy metidos con el esoterismo judío, y el esoterismo judío o cabalístico, y los que más han utilizado en su historia los conocimientos cabalísticos, ¿sí?, de los grupos de poderes políticos han sido los masones. Así que todo lo que es masón tiene algo de cabalístico, ¿sí? Bien, esto no es para asegurar 100% que Milei sea masónico, pero la verdad que tiene todos los números. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, sí, sé que estoy hablando muchísimo de Argentina, pero bueno, ustedes sabrán No, esta pregunta. A ver, esto también puede ser interesante. ¿Cuál es la solución del conflicto israelo-palestino? Es muy complicado. Es muy complicado porque está en un estado de avance de gangrenación, si quieren, que es muy difícil buscar una solución. No sé si existe una solución que favorezca realmente a los dos por igual, que sería crear un Estado, o crear el Estado palestino y el Estado de Israel, o unificar bajo un mismo país los dos pueblos. Es complicado, pero lo ideal es que Palestina pudiese participar de los acuerdos de Abraham. Esto también lo habíamos hablado, ¿sí? Los acuerdos de Abraham, que era un poquito la aceptación de parte del mundo islámico a la aparición al reconocimiento de Israel a su derecho de estar donde está, ¿sí? El reconocimiento como Estado. Son unos, fíjense, son unos acuerdos que los empezó a impulsar Trump. Trump ha hecho muchísimo por Israel, por eso digo, hay un vínculo, y esto no es una crítica, ¿sí? Es describir. Cada uno, y esto lo decía la otra vez en una entrevista, cada actor geopolítico, ¿sí?, utiliza una especie de armas o un ejército, ¿sí?, que son sus medios. Y Trump, su alianza estratégica es con Israel. Fíjense que, y por eso uno dice, hay vínculos sionistas, puede haber vínculos cabalistas, porque son personas que conocen a nivel de esoterismo. ¿Qué más? Bien, creo que, bueno, sí, y esto también lo explicaba la otra vez, porque fíjense qué interesante el nombre de Abrahams. ¿Por qué se llaman acuerdos de Abrahams? Porque esto lo decíamos, ¿sí? Abrahams representa, ¿sí?, la historia semítica antes de la separación, antes de que comenzaran los problemas, de alguna manera, que es la división entre musulmanes, cristianos y judíos, ¿sí?
Y esto es algo que no hay mucha gente que sabe la diferencia entre lo que es ser hebreo y lo que es ser judío. Fíjense que tantos musulmanes como judíos, como cristianos, tienen ancestros o orígenes hebreos. No sé si al 100%, pero parte de sus orígenes son hebreos. Esto quiere decir que los hebreos son un pueblo que existió antes de esa división. Por lo tanto, de alguna manera podemos decir que tanto cristianos como judíos y musulmanes son hebreos, pero no podemos decir que todos los hebreos son judíos o cristianos o musulmanes. ¿Sí? Hay hebreos musulmanes, hay hebreos judíos y hay hebreos cristianos. ¿Ok? Bien. Por eso se utiliza el nombre de Abraham. Y esto también lo decía la otra vez, por eso es una de las cosas que los países árabes, y la verdad que me parece entendible, tampoco quieren reconocer que Israel se denomine como Estado hebreo, porque hebreos son los ancestros, ¿sí? Y vos no sos el representante de todos los ancestros, vos sos el representante de tu pueblo. Ok, bien. Pienso que hasta acá llegamos, como siempre les agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo encuentro. Les mando un abrazo.